Vamos a trabajar el módulo 2, que es un módulo muy práctico, pero que requiere tener una formación teórica clara y concreta acerca de la didáctica que trabajamos en el módulo 1 y por supuesto los elementos que intervienen en ese proceso didáctico que hemos estado estudiando desde el módulo 1. Este módulo se denomina las estrategias metodológicas y los recursos en el proceso didáctico de enseñar a aprender. ¿Qué esperamos nosotros alcanzar en este módulo 2? Indudablemente que tenemos que identificar las estrategias metodológicas y recursos educativos que favorecen el trabajo colaborativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a discutir en un foro interactivo las estrategias, técnicas y recursos educativos de un proceso formativo por competencias y la importancia de las estrategias metodológicas y recursos educativos para lograr un aprendizaje significativo y evaluar críticamente el conjunto de estrategias que promueven ese aprendizaje significativo. Acá vamos a trabajar cuáles son esas estrategias metodológicas y recursos educativos en el proceso didáctico. Aquí van a tener unos materiales relacionados con estrategias que es importante revisen, los elementos didácticos del proceso formativo por competencia y las ventajas y desventajas de las estrategias metodológicas y los recursos educativos. Son tres temas interrelacionados entre sí que nos van a permitir lograr esas competencias esperadas señaladas en la lámina anterior. Cuando nosotros hablamos de estrategias metodológicas, tenemos que ubicarnos y plantearnos que existen unos componentes de la estrategia. Existe una organización curricular, una estructura de las diversas materias, los contenidos. Ustedes, por supuesto, ya se dieron cuenta o están viendo teoría y práctica del currículum, donde ustedes pudieron revisar cuáles son, qué significa, cuáles son las teorías del currículum, cómo se organiza el currículum, etc. Esos componentes de la estrategia también parten de la misión institucional, de la visión institucional, del estudiante, de la sociedad, de la cultura. También tiene que tomarse en cuenta el estilo cognitivo del estudiante, sus diferencias, sus posibilidades y por supuesto el docente, que el docente acá, cuando trabajamos entre esos componentes de las estrategias para el aprendizaje significativo, tiene que ser un docente interactivo, participativo, no un docente solamente que transmita conocimiento. Acá, esta lámina pretende discutir el aprendizaje significativo y el uso de estrategias, recursos educativos y técnicas. En estas estrategias de aprendizaje significativo hay un proceso de reflexión del docente sobre lo que se hace, cómo lo hace, qué recursos utiliza para lograr esas acciones formativas y el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay una responsabilidad en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque se toma en cuenta lo que es la autonomía, el pensamiento crítico de los estudiantes, sus actitudes colaborativas, las destrezas profesionales del docente, sus capacidades de autoevaluación. Desarrolla competencias, ¿verdad?, para buscar, seleccionar, analizar, evaluar, buscar información, asumiendo un papel más activo en la construcción del propio conocimiento. Toma en cuenta lo que es el entorno a través de las actividades que se trabajan, bien sea estudios de casos, proyectos, todos con miras a solucionar problemas y a generar estrategias y procesos metacognitivos. Hay una participación de colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces vemos que el aprendizaje significativo requiere reflexión, requiere acción, requiere una compenetración con el contexto, con lo que está en el aula, requiere que haya responsabilidad del estudiante y por supuesto una participación activa del participante, del estudiante, que desarrolle competencias, que permita desarrollar competencias para seleccionar, para integrar, para evaluar, para sintetizar, para buscar información y por supuesto una participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen diferencias entre lo que son las estrategias, las técnicas y las actividades. Ustedes tienen que darse cuenta, las estrategias
son procedimientos apoyados en técnicas. Las técnicas son procedimientos didácticos para desarrollar la estrategia. Y las actividades son parte de las técnicas. Orientan la acción didáctica para el logro de las competencias de aprendizaje, y las técnicas utilizan un procedimiento lógico para que el participante logre alcanzar esas competencias. En las estrategias se hace una alusión a una planificación del proceso de aprendizaje que permiten que el docente tome decisiones con relación a las técnicas y a las actividades. Las actividades son flexibles, permiten ajustar la técnica. Esto lo vemos claramente nosotros diferenciados cuando estamos desarrollando cada uno de los módulos que ustedes realizan. Ustedes ven que hay unas estrategias claramente definidas, se utilizan unas técnicas para desarrollar las estrategias y unas actividades que permiten la consecución de esas estrategias y de esas técnicas. Hay modalidades, ¿verdad?, que también influyen en ese proceso didáctico de enseñar a aprender. Tenemos modalidades que van desde el constructivismo, interacción entre iguales, la ecológica, la comunicativa, el formativo por competencia. Cada una de ellas tiene alcance, tiene competencia y tienen estrategias. Por ejemplo, estas estrategias son comunes para el constructivismo, para la interacción entre pares, para los que hablamos de modalidad ecológica, comunicativa o el formativo por competencia. Tenemos estrategias que son debates, redes semánticas, todo lo que ustedes han venido desarrollando en el proceso de aprendizaje que hemos iniciado. En algunos momentos hemos hablado de redes de conceptos, en otros hemos hablado de mapas conceptuales, hemos hablado de foros, hemos planteado chat, hemos dicho que trabajemos y construyamos mapas conceptuales, gráficos, no hemos hecho juego de roles, tampoco hemos mandado a hacer videos, estudios de videos, sí hemos mandado a hacer lecturas críticas, cuadros sinópticos. Todo esto nos permite lograr ciertas competencias que ustedes ven se dan a lo largo de cada una de estas modalidades. Las metodologías de enseñanza-aprendizaje van desde, tienen sus formas de enseñar y aprender y tienen sus procedimientos. Ahí tenemos metodologías inductivas, deductivas, analíticas y sintéticas y de sintético. La inductiva es intuitiva, se observa, se experimenta, se compara, se abstrae, se generaliza. El deductivo aplica, hay comprensión, hay demostración. En el analítico hay división, clasificación, análisis. Y en el sintético hay conclusión. Ustedes pueden ver, cuando revisen sus reseñas bibliográficas, ustedes van a observar que hablan de un método inductivo y uno deductivo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho de lo general a lo particular. Ustedes, cada profesor tiene su forma de asumir su método. Sin embargo, todos aspiramos a generar conclusiones, todos esperamos que el estudiante haga aplicación y comprensión de los procesos, que haga demostraciones. Bueno, aquí tenemos un conjunto de leyes y principios para seleccionar un método activo y participativo. Tenemos el principio de la intuición, el principio de la actividad, el principio del realismo, el principio de la individualización, el principio de la socialización, el principio de libertad, el principio de refuerzo positivo. Cada uno está asumido por diferentes autores. Nosotros acá tomamos algunos de los proponentes. Por ejemplo, el principio de la actividad es el learning by doing, o sea, el hacer del aprendizaje, que el aprendizaje que uno aprende haciendo, que la educación debe ser para toda la vida, como lo decía Freire, a Ferriari, que te decía que existe un principio de individualización cuando se trabaja con estrategia, etcétera. Y luego tenemos, por ejemplo, un principio de refuerzo positivo, que es cuando tú le dices al estudiante, muy bien, siga adelante, pero tiene que reforzar sus aprendizajes en esto o en aquello. Cada uno de nosotros como docentes utiliza en algún momento estos principios de refuerzo, estos principios para seleccionar un método activo y para... Acá tenemos, por supuesto, elementos integrales del saber didáctico.
que, que son el estudiante, el facilitador, los contenidos, la planificación, los recursos educativos y el ambiente. Todo esto tiene que tomarse en cuenta en el momento en que nosotros generemos estrategias metodológicas interactivas y participativas. El estudiante es fundamental, sus estilos de aprendizaje son fundamentales, el facilitador debe ser un generador de procesos, no podría ser un transmisor de conocimiento, las competencias tienen que ser integrales, o integrales en cuanto al ser, el saber y el hacer, los contenidos o saberes conductuales, procedimentales y actitudinales desde el punto de vista integral, las estrategias metodológicas que pueden ir desde estrategias que están apoyadas en colaborativas, en el aprendizaje colaborativo, en el aprendizaje significativo, los recursos educativos integrados a las estrategias, debe haber una planificación de las actividades. Por eso es que nosotros somos muy claros en decirle las actividades se deben cumplir en este o en aquello, y el ambiente de aprendizaje debe ser un ambiente sustentado no en un aula que solamente el docente da clase, sino que además genera procesos. Es un ambiente de aprendizaje integral, comprensivo, es un ambiente de aprendizaje donde se generan procesos metacognitivos. Acá me gustó traer esto, el cono de aprendizaje de Edgar Deller, porque él dice cómo nosotros vamos, en la medida en que vamos aprendiendo, tendemos a recordar. Entonces dice que el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que oímos y vemos, el 70% de lo que decimos y el 90% de lo que decimos y hacemos. O sea que mientras nosotros integremos, haya una relación teórica y práctica, en esa medida nosotros vamos a poder recordar más que memorizar. En la lectura dice que por ejemplo, una forma de poder avanzar en ese proceso, no nos podemos quedar solamente con ver una demostración, participar en un debate, sino que tenemos que también realizar simulaciones, estudiar casos, también integrar teoría y práctica. Y acá en la actividad involucrada no solamente tiene que ver una actividad verbal, sino una visual, una actividad participativa y receptiva y la actividad pura. Eso nos va dando lo que es el cono del aprendizaje. Tenemos acá qué es lo que nosotros vamos a pedir para este módulo 2. Un foro interactivo sobre las estrategias, técnicas y recursos educativos de un proceso formativo por competencia y la importancia de las estrategias metodológicas y recursos educativos. Cada uno de ustedes ha trabajado conmigo en foro. Este foro es un foro en el cual cada uno de ustedes participe en forma individual. Uno de ustedes, como lo hizo la vez pasada, inicia la discusión de la temática planteada. El resto va tratando de ir dando mayores elementos para la argumentación. Recuérdense que no pueden trabajar en este foro haciendo participaciones una tras la otra, sino que son participaciones que se deben hacer posterior a mi primera intervención. No más de 200 a 300 palabras. Si utilizan, por ejemplo, alguna literatura, que espero sea así, indiquen la página. Se puede inclusive ustedes, si una persona plantea una lectura, irse a la lectura y luego también discutir sobre lo que dice la lectura. Vamos a tomar en cuenta si se recogen ideas, lecturas, si se incluyen videos, etcétera, con sus respectivas autorías. Se van a cómo cada uno de ustedes fundamenta los argumentos planteados, si consideran las intervenciones de los compañeros, hacen propuestas de interrogantes que inviten a los demás participantes a intervenir. Deben trabajar sobre la semana que estamos planteando para el foro. Se va a abrir el lunes y culmina el domingo. Entonces, el domingo, podríamos incluirlo hasta el domingo. En este momento está planteado hasta el domingo o hasta el sábado. No recuerdo bien. De todas maneras, ustedes van a revisar en los espacios en los cuales está planteado. La evaluación del foro es 20% de la nota final. Los invito a que hagan sus intervenciones lo más
interesante posible, pueden plantear experiencias que hayan tenido con estrategias de aprendizaje significativo, que los hayan orientado, que hayan desarrollado ustedes en sus actividades de aula, etc. Luego tenemos unas bibliografías básicas, por ejemplo, Medina y Rivilla, un libro que yo les extraje el capítulo 2 nada más, de la página 43 a la 75, tenemos a González con el recurso didáctico, tenemos lecturas complementarias. Bueno, mis estudiantes, espero disfruten este módulo que es bien interesante, es bien práctico. Sin embargo, estoy segura que con las lecturas que ustedes hagan van a obtener excelentes participaciones y excelentes aprendizajes significativos. Yo estaré monitoreando el proceso. Al final les pido por favor que cada uno de ustedes haga una pequeña conclusión de lo que aprendieron en el foro. Esto es importante porque luego podemos integrar cada una de las conclusiones y poder generar luego un concepto o un conjunto de estrategias que realmente son interesantes para todos ustedes. Bueno, hasta otro momento. No vamos a tener acá una presentación visual en el sentido de que ustedes me vean en este momento a mí discutiendo con ustedes directamente, porque he tenido algunos problemas con el internet. Bueno, hasta otro momento. Gracias.